Bienvenidos a Españolete Podcast, el mejor podcast en español que puedes ver, oír y leer al mismo tiempo. Mi nombre es Ailide y hoy vamos a hablar sobre un asunto bien interesante para todo aquel que está aprendiendo español: viajes. Pero de esta vez vamos por el lado más turbulento de los viajes. Aquellos momentos donde tú dices: por Dios, ¿por qué no hablo bien español? El asunto es cuando estás perdida o perdido, tu teléfono tal vez no está funcionando correctamente, a lo mejor estás en una situación que tienes pocos datos, poca batería, porque siempre pasa algo así. Y además de esto, necesitas llegar a algún lugar en particular o digamos el lugar donde te estás quedando, pero no sabes exactamente cómo hacer. Dios mío, ¿por qué no hice clases de español antes? Bueno, para que tú no te arrepientas y digas este tipo de frases, ve este vídeo, inscríbete aquí en el canal para conocer un poquito más sobre contenidos para viaje y no te olvides, no sé qué es aquí, de activar la campanilla para notificaciones. Bueno, empecemos. Lo primero que tenemos que saber son los medios de transporte. Tenemos autobús, microbús, buseta y también tenemos la palabra ónibus, por ejemplo, en Uruguay. Además de esto vamos a tener tren, muy parecido, pero con N. Vamos a tener también barco o ferry, en el caso que quisiéramos utilizar balsa. Y también tenemos, por ejemplo, el metro. Además del metro, hay una particularidad en algunos países como Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador que tienen lo que nosotros en portugués llamaríamos el bondiño, pero en español le dicen teleférico. Además del teleférico tenemos los taxis y tenemos las bicicletas o bicis. Pero vamos a hablar sobre cómo puedo decir yo en dado caso de que esté perdido o no tenga batería en mi teléfono y necesito llegar a algún lugar en específico. Bueno, la primera forma que tú puedes decir es: ¿puede decirme cómo llegar a la estación de tren? Você pode me ajudar e me falar onde eu posso chegar na estação do metrô? Estación de tren, estación do metrô. La segunda: necesito llegar a la Plaza Mayor. ¿Me puede indicar el camino? En español es muy común cuando estamos hablando de localizaciones utilizar esa palabra indicar. Entonces, ¿me puedes indicar el camino para llegar a la Plaza Mayor? ¿Você pode me falar cómo eu consigo ir a Plaza Mayor? Muy bien. Vamos con la tercera. Disculpe, ¿sabe dónde está la calle Juárez? Ah, desculpa, ¿você sabe dónde está a Rua Juárez? ¿Ok? Eso también es una buena manera. Cuando nosotros vamos a abordar a alguien en la calle, la primera cosa que tenemos que decir es: ah, disculpa o ah, perdón. No ir directamente y decir: ay, ¿sabe cómo puedo llegar? No, ¿ok? Ya sabemos esa parte de allí. Disculpa o perdóname o ah, perdón, ¿ok? Vamos con la otra. ¿Dónde está la parada de autobús más cercana? O ponto de ônibus, en español, nosotros vamos a utilizar la palabra parada de autobús o microbuses, pero siempre se utiliza la palabra parada. Entonces, en ese caso, tú puedes decir: ¿dónde está la parada de autobús más cercana, más próxima? ¿Se sabe dónde es que está el posto de ônibus más perto? ¿Ok? Vamos con la siguiente. Perdón, ¿puedes decirme cómo llegar al centro comercial? Lembra que en español a palavra centro comercial se refiere a shopping, mas en español también vamos a tener otras variaciones. Por ejemplo, centro comercial, mall, se pueden utilizar estas dos. Inclusive mall, que está más asociado a Spanglish, es una palabra anglosajona. Vamos entonces a la siguiente. Estoy buscando la avenida principal. ¿Puedes orientarme? Ah, eu estou procurando a avenida principal. ¿Você sabe cómo eu faço para llegar ahí? ¿Puedes orientarme? La siguiente es: ¿podría explicar cómo llegar al aeropuerto desde aquí? Y ese es otro punto muy interesante.
quase sempre estamos desde um ponto de partida, certo? Puedes decir en español desde aquí o desde acá. Esas dos formas son totalmente correctas. Aquí y acá tienen el mismo sentido. Ahora, claro que tienen unas particularidades, pero en ambos casos puedes usarlas. Incluso hay países que utilizan aquí mucho más que acá y hay otros países que utilizan mucho más acá que aquí. Entonces digamos que es un poquito variado la forma. Pero en dado caso tú puedes preguntar, ¿me podría explicar cómo llegar al aeropuerto desde aquí ou desde acá? Você pode me explicar como eu faço para chegar no aeropuerto desde aquí? Todo bien, hasta ahora. La otra, quisiera ir al mercado. ¿Sabe cómo llego desde aquí? Quisiera ir al mercado. Você sabe como eu faço para chegar até lá desde aquí? Muy bien. En español es muy común decir, por ejemplo, ¿sabes cómo llegar de aquí hasta allá? Em português, muitas das vezes falamos, você sabe como chegar lá? Em espanhol, quase sempre começamos desde aqui hasta allá ou desde acá hasta allá. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa forma. Claro que, si tú dices, quisiera ir al mercado, ¿sabes cómo hago para llegar allá? ¿Está incorrecto? No, está correcto. Pero es otra de las maneras que tienes para intentar comunicarte sobre esa dirección. La última puede ser, discúlpame, ¿puede decirme la dirección de la oficina Ezequiel? O disculpa, ¿podrías indicarme la dirección para ir a el museo tal? Entonces, fíjate que cuando nosotros estamos utilizando o queremos localizarnos en español, utilizamos direcciones de sentido, indicarme, orientarme. También utilizamos adverbios de localización, aquí, acá, allá, cuando estamos hablando de distancias largas. Y también utilizamos algunos verbos que ayudan a dar un sentido de comando. Podrías decirme, podrías indicarme, sería tan amable de... Y también estamos utilizando, por ejemplo, la forma de hablar de localizaciones. ¿Dónde está? ¿Dónde queda? ¿Dónde puedo? ¿Dónde puedo tomar el autobús? ¿Dónde puedo agarrar el autobús? ¿Dónde está la parada más cerca o más cercana? Entonces son frases que puedes ir juntando unas con las otras hasta formar esa pregunta mucho más grande y mucho más específica para ir al lugar donde a ti te gustaría llegar. Entonces, ¿qué otra cuestión tenemos aquí muy pero muy importante? Tenemos unas palabras que son un poco diferentes con español. Movimentar, me localizar y enderezo. En español decimos localizarme o desplazarme y direcciones. Siempre estamos hablando de localización o ubicación cuando queremos hablar de localización. ¿Aonde es que está? Ahí decimos ubicación o localización. Cuando queremos hablar de enderezo, utilizamos direcciones. Y cuando queremos hablar de movimentar, movimentar o movimentarse, ahí vamos a utilizar desplazarse o moverse de un lugar a otro. Pero generalmente se utiliza mucho más la palabra desplazamiento, como que me estoy desplazando hacia allá. O simplemente puedes utilizar el verbo ir. Estoy yendo hacia allá o voy para allá, ¿ok? Entonces, espero que estas preguntas te hayan ayudado y te veo en una próxima. E não se esqueça aqui de se inscrever no canal e apertar o sininho para mais notificações. E comenta aqui nos comentários se você já passou por alguma situação assim que ficou perdido ou perdida e como você fez para solucionar tudo isso, ok? Muchas gracias e te veo na próxima. Tchau!